Hola a todas y todos, mi nombre es Amanda Guzmán y trabajo para el Servicio Alemán de Intercambio Académico, para el Centro de Información en Buenos Aires, y en esta charla vamos a hablar sobre las oportunidades de investigación en Alemania, en especial dentro del marco de becas del DAD. Como muchos de ustedes sabrán, el DAD es, por sus siglas en alemán, el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Somos una organización sin fines de lucro financiada principalmente por el gobierno alemán, que representa a las universidades alemanas en el extranjero. Nuestro objetivo principal es promover el intercambio académico entre Alemania y el mundo. Nuestra central se encuentra en Bonn y Berlín y estamos representados en más de 100 países. En Argentina contamos con el Centro de Información, que se encuentra dentro del Instituto Goethe en Buenos Aires, y con lectores en Lenguas Vivas, en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Alemania cuenta con más de 400 universidades y más de 1000 centros de investigación financiados por el gobierno alemán. Además, podrán encontrar centros de investigación no universitarios como la Max-Planck-Gesellschaft, el Fraunhofer, cada uno con su enfoque en particular. Bueno, como mencionamos anteriormente, nuestro objetivo del día de hoy es hablar sobre los programas de becas del DAD. El primer paso para Alemania sería la beca del curso de lengua y cultura alemana en Alemania, también conocida como la HBK o Hochschulwinterkurs. Se desarrolla durante los meses de enero y febrero y está dirigida a doctorandas y doctorandos que ya cuenten con un nivel intermedio de alemán, es decir, mínimo un B1. La beca consiste en 1.875 euros, más un monto fijo para el pasaje, que se reintegra una vez que están en Alemania, y el seguro médico, que es obligatorio. La fecha de cierre es el 15 de agosto, es una beca que se renueva anualmente, sin embargo, este año se suspendió debido al COVID. Otra opción es postularse al doctorado completo. Se trata de una beca de 3 a 4 años, en la que ustedes pueden postularse tanto dentro del marco de un proyecto de un doctorado individual o bien de un doctorado estructurado. Está abierta a todas las áreas. Y la segunda opción sería comenzar con el doctorado en Argentina y postularse a la beca binacional de hasta 2 años, o bien en modalidad cotutela. En este caso obtienen el título final de ambas universidades, pero deben realizar con anticipación un convenio marco individual. Otra opción sería postularse a becas de menor duración, como de hasta 12 meses, o bien las becas cortas de hasta 6 meses. En este caso es importante siempre presentar un proyecto de investigación fuerte, un buen cronograma y contar con una carta de invitación de una profesora o profesor de Alemania. Las fechas de cierre para las primeras 3 mencionadas cambian levemente cada año. En el 2020 va a ser el 10 de agosto para estadías de más de 7 meses, y las becas cortas de hasta 6 meses tienen 2 cierres. El siguiente es el 9 de noviembre, para estadías a partir de mayo del 2021. Otra opción similar son las becas ALEARC, que es un convenio que el DAD tiene con el Ministerio de Educación argentino. Las modalidades ALEARC A, B y C. Son becas cortas y largas de hasta 2 años. Están dirigidas a investigadores argentinos, doctorandas y postdocs, que hayan realizado sus estudios en universidades públicas argentinas. Es necesario contar con los conocimientos de idioma de alemán o inglés, dependiendo del proyecto de investigación, ser docente y o investigadora de un nivel universitario en Argentina, y además, como las becas anteriores, contar con la invitación de una profesora o profesor alemán. En caso de no contar con la nacionalidad argentina, pero estar residiendo actualmente en este país, podrán postularse a las becas del DAD. Sin embargo, ALEARC también se vio afectada por el COVID de este año y no se llevará a cabo. La convocatoria abrirá nuevamente en el 2021. Las becas doctorales, tanto ALEARC como del DAD, cuentan con un estipendio de 1.200 euros mensuales, más 460 euros anuales, más un monto fijo para el pasaje, que se reembolsa una vez que están en Alemania,
al igual que la Winterkurs, el seguro médico que es obligatorio, y si lo desean pueden realizar un curso de alemán previo en Alemania de hasta 6 meses, que también está incluido en la beca. Después, para profesores universitarios y científicos de amplia trayectoria, contamos con becas de investigación de una duración de hasta 3 meses. En este caso también existen 2 cierres anuales, la fecha exacta cambia cada año. El siguiente cierre será el 9 de noviembre del 2020 y cubre, en este caso, como pueden observar, el estipendio es mucho más alto, son hasta 2.150 euros mensuales, y el pasaje aéreo. Asimismo, contamos con un programa especial para investigadores de CONICET. En este caso, se presenta un proyecto en conjunto con grupos de investigación argentinos y alemanes. Es importante entregar las solicitudes de manera paralela. El equipo de investigación argentino la presenta al CONICET y el equipo alemán presenta la postulación al DAD de Alemania. Los beneficiarios tienen que ser miembros activos de las carreras de investigadores científicos y o becarios postdoctorales del CONICET, y la beca cubre los gastos de movilidad y estadía de hasta 50 días. La fecha de cierre de esta convocatoria es el 21 de noviembre del 2020. En nuestra página podrán encontrar la descripción de la convocatoria completa. Asimismo, contamos para graduados y doctorandos de las áreas de aeronáutica, aeroespacial y afines, la beca del Centro Aeroespacial Alemán del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, que está dirigida a doctorandos, postdocs y científicos de estas áreas. La beca consiste en puestos doctorales estructurados o estadías de investigación para temas preestablecidos. La duración y el estipendio varían en este caso según el grado académico. Podrán encontrar las ofertas actuales en el siguiente enlace en Current Offers. Asimismo, contamos dentro de lo que son becas postdoctorales con la convocatoria Prime. En este caso se financian hasta 18 meses, de los cuales los primeros 12 meses deben realizarse en un tercer país, que no puede ser ni Argentina ni Alemania, y los siguientes 6 meses se realizan en la universidad alemana, en las que ustedes estarán percibiendo un puesto, digamos, un salario fijo. El cierre es el 31 de agosto del 2020 y en el siguiente enlace podrán encontrar toda la información necesaria. Asimismo, contamos con las becas VAP, que es el programa de intercambio de científicos. El objetivo es mejorar las relaciones internacionales y la cooperación bilateral entre Alemania y otros países socios. En este caso pueden postularse académicos y científicos que ya hayan completado su doctorado y trabajen en una universidad o centro de investigación en el país de origen. Se financian estadías de 14 a 3 meses en Alemania y el estipendio es de 2.000 hasta 2.150 euros mensuales. En esta convocatoria también existen 2 cierres, el próximo es el 9 de noviembre. Asimismo, si quieren invitar a un profesor o una profesora alemana a un congreso o una conferencia en Argentina, sepan que existen este tipo de becas. En este caso, el profesor alemán debe presentar su postulación al DAD de Alemania. Y dependiendo de cada caso, se cubre el pasaje más los viáticos y el alojamiento, o bien solamente el pasaje aéreo. También me gustaría mencionar que como becarios del DAD y como alumnis del DAD cuentan con los siguientes beneficios: literatura especializada de hasta 200 euros anuales, donación de equipos, en este caso se debe tramitar antes de volver a la Argentina, y dependiendo de cada caso, dependiendo de la beca que ustedes hayan obtenido, pueden postularse a becas de reinvitación de 1 a 3 meses. Para obtener más información sobre las becas mencionadas el día de hoy, podrán ingresar a nuestra página del DAD Argentina. En el buscador de becas están publicadas todas las convocatorias con la descripción, los requisitos y las fechas de cierre. Los programas están ordenados según los diferentes grados académicos.
Cualquier consulta pueden escribirnos a info@dad-medioargentina.org y seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias.